Bien, buenos días a todos. Comenzamos, por tanto, la sesión. Ruego a los portavoces de los grupos parlamentarios, si hubiera sustituciones, que lo comuniquen, por favor. Grupo Parlamentario Ciudadanos. No hay sustitución, señor presidente. Grupo Parlamentario Foro Asturias. Pedro Leal sustituye a Cristina Coto. Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. No hay sustituciones, señor presidente. Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Sí, Emilio León sustituye a Lucía Montejo. Grupo Parlamentario Popular. No hay sustituciones, señor presidente. Grupo Parlamentario Socialista. No hay sustituciones, presidente. Gracias. Muchas gracias, señores portavoces. Los dos asuntos incluidos en el orden del día, como saben, de la comisión de hoy, se refieren, el primero de ellos, a la comparecencia, a solicitud de 3 diputados del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, de don Manuel Menéndez Menéndez, patrono de la Fundación Bancaria Cajastur, en representación de la Junta General del Principado, para informar sobre los diferentes cargos y funciones que desempeña. Y el segundo, a la comparecencia, a solicitud del Grupo Parlamentario Foro Asturias, don Pedro Leal Llaneza, de don Manuel Menéndez Menéndez, patrono de la Fundación Bancaria Cajastur, en representación de la Junta General del Principado, para que informe sobre materias relativas a la Fundación y, más concretamente, en relación con la postura de la misma en la gestión del Liberbank. La mesa de la comisión, en sesión celebrada el 10 de febrero, acordó el procedimiento a seguir, que responde al siguiente esquema. Dada la identidad de ambos asuntos, estos se tramitarán acumuladamente. Por lo tanto, la sesión comenzará con una exposición previa del señor Menéndez Menéndez por término de 30 minutos, seguida de un turno de preguntas, también por un tiempo máximo de 30 minutos, que comenzará por los grupos autores de las propuestas de comparecencia por orden de presentación en el registro de la Cámara. Esto es, el Grupo Parlamentario Podemos Asturias y, a continuación, el Grupo Parlamentario Foro Asturias, continuando con los grupos parlamentarios Ciudadanos, Izquierda Unida, Popular y Socialista. A continuación, un turno de fijación de posiciones por tiempo de 5 minutos para cada grupo parlamentario, para concluir con un último turno de precisiones o aclaraciones, si así lo estimara oportuno, del señor compareciente, el señor Menéndez Menéndez. No obstante, como es lógico y de sentido común, habrá la flexibilidad propia de esta comparecencia, teniendo la mesa la capacidad de que exista esa flexibilidad para que se puedan llevar a buen término todas las preguntas y las respuestas. Comenzamos, pues, con la exposición previa del señor Menéndez Menéndez por tiempo de 30 minutos. Tiene la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Efectivamente, como ha quedado dicho, comparezco en respuesta a una convocatoria que se me ha formulado con fecha 8 de febrero desde esta Junta General del Principado, en razón de mi condición de patrono de la Fundación Bancaria Cajastur, condición que ostento en virtud de la propuesta que, con fecha 31 de julio de 2014, formuló esta Junta General del Principado, y acuerdo posterior del Consejo de Administración de Caja de Ahorros de Asturias en ejercicio de las facultades que le habían sido otorgadas por la Asamblea General de la Caja, acuerdo por el cual el 4 de agosto fui designado patrono de la Fundación. Esas son las funciones y los cargos en razón de los cuales he aceptado comparecer una vez recibida la convocatoria que se me formuló desde esta Junta. Así es que, por mi parte, nada más que decir en este momento, aparte de ponerme a disposición de todos ustedes para lo que proceda plantearme en los términos en los que he aceptado esta convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Comenzamos, por lo tanto, con el turno de preguntas de los grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Tiene la palabra. Buenos días, señor Menéndez. La última vez que nos dimos encuentro fue en una asamblea de accionistas en Madrid, la primera de Liberbank, en su constitución. En aquel momento estábamos a mayor distancia. Ustedes habían llenado la sala donde podían comparecer los accionistas con empleados de su propio banco, así que no pudimos asistir a la sala nada más que en nuestro turno de intervención. Hoy espero que usted se encuentre mucho más cómodo y que podamos hablar frente a frente de su gestión frente a Liberbank y a la caja a la que pertenece, la fundación a la que pertenece. Me gustaría comenzar planteándole una pregunta. Usted lleva como presidente de Liberbank desde el año 95, fue designado durante la época del gobierno de Antonio Trevín. En aquel momento, el límite máximo en el cual usted podía permanecer en ese cargo era de 4 años. Solamente fue cesado en el año 2000 por el gobierno de Areces, con el apoyo de
Soma, dentro de la FSA, recuperó su cargo y se cambiaron los estatutos en sucesivas ocasiones para que permaneciesen en su puesto. Durante todos estos años usted participó, gracias a la presencia que tenía su entidad financiera, en tomas de decisiones muy relevantes, entre ellas la venta de HC, la compra de CCM, la fusión y privatización de la Caja. Me gustaría saber si usted piensa que debería haber comparecido ante esta Cámara por iniciativa propia, antes de esta comparecencia. En respuesta a su pregunta, le reitero que comparezco ante esta Cámara en mi condición de representante de la Junta en el patronato de la Fundación y una vez que la Cámara me lo ha solicitado. No tengo nada más que decir que eso que acabo de decir. Durante estos más de 20 años, su entidad ha tomado decisiones de suma relevancia para la economía asturiana y para el futuro de esa entidad. ¿No consideraba necesario dar explicaciones ante el Parlamento asturiano? Y, si no es así, ¿ante quién respondía a la hora de tomar esas decisiones? Insisto, no voy a salirme del ámbito por el cual estoy aquí, que es el de representante en el miembro del patronato de la Fundación, y por lo tanto voy exclusivamente a referirme a lo que corresponde a ese cargo. No obstante, y por deferencia, le he de decir que usted conoce, o supongo que debería conocer, y conoce, estoy convencido de ello, que los cargos que he desempeñado y las instituciones en las que he estado desempeñando mis funciones tienen sus propias reglamentaciones, tienen sus órganos de control y, por lo tanto, ante esos órganos y de acuerdo con esa reglamentación he respondido siempre de mis responsabilidades. Haciendo balance, por tanto, de esa experiencia que le ha puesto al frente, imaginamos, ¿no?, que sean los motivos por los cuales le han puesto al frente de la Fundación Bancaria Cajastur. De aquí en adelante, ¿qué cambiaría de la gestión que ha venido realizando a través de esa experiencia? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Siguen siendo los mismos que cuando fue nombrado? ¿Podría explicarnos cuáles fueron los objetivos con los cuales fue nombrado al frente de Cajastur en el año 95? ¿Y cuáles son ahora los objetivos que se ha planteado al frente de la Fundación Bancaria Cajastur? Insisto, los objetivos que se aplicaron en el pasado respecto a cada uno de los cargos que he ocupado fueron explicados en su momento a los órganos correspondientes y aprobados en los ámbitos en los que tenían que ser aprobados y, por lo tanto, no voy a reiterarlos ahora porque, insisto, no es el tema que no esté aquí o porque yo he venido aquí. Y, en segundo lugar, respecto a la Fundación tiene unos fines que están recogidos en los estatutos, que se debe a ellos y está trabajando para el cumplimiento de esos fines, que no son otros que el desarrollo de obras sociales en beneficio del progreso del Principado de Asturias, si bien los propios estatutos establecen que podrá realizar esa actividad tanto en el Principado como en otros ámbitos territoriales. Pero eso está recogido en los estatutos y a eso nos debemos. Suponemos que, como presidente de la Fundación Bancaria Cajastur, está preocupado por la viabilidad económica de Liberbank. Y en este sentido nos gustaría preguntarle acerca de su confianza en la viabilidad de ese proyecto. En el año 2012 se dio a conocer una información que nos gustaría que usted corroborara, confirmara o desmintiera. Una publicación, Atlántica 22, explicó que Charter Court, una empresa de la cual su mujer es la única accionaria, retiró 2 millones de euros desde Cajastur al Banco Santander. Quisiera preguntarle si usted tiene su patrimonio en Liberbank y si confía en la viabilidad de su proyecto. Mire, sin perjuicio de la falsedad de las afirmaciones que usted pueda estar citando o mencionando, que no voy a entrar en ello porque no es el momento, no voy a salirme del objeto de la comparecencia aquí. Así es que el hecho de que yo no le rebata lo que usted ha dicho no quiere decir que lo comparta, ni que lo ratifique, ni que diga que es cierto, ni muchísimo menos, y por lo tanto no voy a entrar en ese tipo de disquisiciones. Hacía en todo caso alusión a informaciones publicadas y que, en honor a la verdad, queríamos desmentir o corroborar. En todo caso, no me ha respondido a la pregunta. ¿Confía usted en la viabilidad económica de Liberbank? Por supuesto. ¿Qué basa esa confianza? Pues la baso en el trabajo de día a día que hacen todos los trabajadores y en el proyecto empresarial que constituye Liberbank. Si no creyera en ello, pues desde luego no estaría desempeñando el cargo que estoy desempeñando, que insisto, no es el que me trae hoy aquí y no voy a entrar en ese debate. En todo caso, la entidad con la que está asociada su fundación y de la que usted
en tanto que presidente, pues controla más del 30% de las acciones, con lo cual tiene la Fundación mucho que ver con la dirección y la toma de decisiones de Liberbank. Por eso creemos que está íntimamente vinculado. En todo caso, nos encontramos que después del contrasplit se puso de manifiesto que las acciones se han devaluado, están al 40% de cómo se compararon a los accionistas, ahorradores, cuando fueron obligados a intercambiar sus productos híbridos. ¿Sigue confiando, sigue afirmándose la afirmación de que es viable el producto Liberbank? Ya os lo he dicho. La evolución en bolsa de los bancos en este momento está siendo mala en todo el sector financiero. Y si usted analiza la evolución de la cotización del banco, no solo el último mes, sino el último trimestre, pues no está ajena o lejana de la que tienen el resto de entidades, que desafortunadamente en estos tiempos no es buena, pero es una circunstancia de entorno. Liberbank tiene sus particularidades y en este sentido hablo como accionista, que es la fundación de Liberbank, y desde esa perspectiva, pues lo que esperamos es que las circunstancias mejoren y que el mercado vaya reconociendo mejor el valor que tiene la entidad. No obstante, queda trabajo por hacer y en ello estamos. Pero, desde luego, no está en cuestión la viabilidad del banco, ni mucho menos. De hecho, usted sabe, y lo digo porque pueda suponer, el que yo no lo diga aquí, pueda suponer ningún tipo de duda respecto a mi opinión en cuanto al banco, aunque, insisto, no es el objeto de esta comparecencia, pero tengo la obligación de no generar ninguna duda de cara al mercado. Usted sabe que es una de las entidades más capitalizadas del sector y, por lo tanto, con unos ratios de solvencia que están entre los primeros del sector financiero, no solo en España, sino también en Europa. Así es que, desde ese punto de vista, para los clientes y los stakeholders del banco, pues la situación es la de un banco solvente y saneado, que tiene que hacer trabajo como todas las demás entidades financieras. Las tres entidades bancarias que dieron origen a Liberbank anunciaron beneficios entre 2000 y 2010. En 2011, Liberbank anunció más de 300 millones de beneficios y un capital de más de 2.600 millones. Al año siguiente declaró pérdidas. Es decir, no es la primera vez que oímos que Liberbank es un proyecto viable. Nada más salir a bolsa, Liberbank, la acción cayó hasta el 60%. No es una cuestión de la evolución cercana de los mercados. Esto ya arranca en la propia debilidad del proceso. Cuando, insisto, se canjearon las acciones de manera forzosa a los ahorradores a 1,10 y nada más salir a bolsa se situó en 0,60. Insisto en preguntarle cuáles son las medidas como accionistas, que es su fundación, por las cuales cree que tiene que orientarse la acción económica de Liberbank en los próximos meses. Insisto que yo no estoy aquí para hablar en nombre de Liberbank, porque ese no es el cargo por el que estoy aquí. Liberbank tiene sus propios cauces de comunicación, tiene otros accionistas distintos de la Fundación y se debe a todos ellos por igual. Y, por lo tanto, no puedo hacer aquí manifestaciones respecto al futuro de Liberbank, a los planes de Liberbank, porque para eso tiene sus propias vías de comunicación el banco y a esas son las que tenemos que atenernos. Así es que, insisto, que no puedo entrar en más detalles a ese respecto porque no estoy facultado para ello en mi condición aquí como patrono de la Fundación Cajastur. Como patrono de la Fundación, ¿usted ha recibido alguna información de alguna oferta por parte de la Caixa de adquisición de Liberbank? No he recibido ninguna oferta como patrono de la Fundación de ninguna oferta de ese tipo. De recibirla, ¿cuál sería su opinión acerca de que la Caixa adquiriese Liberbank? No hago hipótesis ni conjeturas de ese tipo. Señor Menéndez, yo creo que los emolumentos que cobran los integrantes del Consejo de Administración y usted como presidente de la Fundación son suficientemente amplios como para que responda con un poco más de extensión y de precisión. Aprovecho para preguntarle cuáles son los emolumentos que usted cobra como patrono de la Fundación. No recibo ningún emolumento como patrono de la Fundación. Y como integrante del Consejo de Administración, pudimos saber en 2012 que aparecían en el balance contable de Cajastur del orden de 370 millones de euros. ¿Podría decirnos cuál es la retribución que tiene como integrante del Consejo de Administración de Liberbank? Está publicado en las memorias y es Liberbank quien tiene que informar de eso e informa de manera clara y transparente en todos los informes anuales y, por lo tanto, a ellos me remito. En esos informes anuales, lo que aparece en esos informes, luego no 370 millones en ningún caso. En esos informes no se detallan otro tipo de retribuciones. Todo esto lo pregunto por la posible existencia de conflictos de intereses, ya que no está muy claro
¿Cuál es la diferencia entre su papel como integrante del Consejo de Administración y como patrono de la Fundación, ya que no es capaz de explicarnos los objetivos y la diferencia, ¿no?, entre las dos apuestas? La condición de miembro del patronato y la condición de miembro del Consejo de Administración del banco está autorizada por una disposición transitoria de la Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias y termina el periodo de compatibilidad, si no recuerdo mal, el 30 de junio de 2016. Así que a esa compatibilidad me he acogido, igual que otros representantes de fundaciones bancarias en los bancos, en los respectivos bancos en los que participan. Así que no soy el único caso. Y nada más, solo tengo que decir eso. Yo no tengo funciones ejecutivas en la fundación, como no podía ser de otra manera. Tengo funciones de representación de la fundación y hasta ahí se limitan mis responsabilidades en la fundación. Como representante de la Fundación y como portavoz, ya que no tiene funciones ejecutivas, yo creo que debería explicar con más precisión, insisto, los objetivos que se ha planteado la Fundación, ¿no?, para este periodo. Llegado el momento y finalizado esa disposición transitoria, ¿qué piensa hacer? ¿Quedarse como patrono de la Fundación o permanecer en el Consejo de Administración de Liberbank? Bueno, pues no lo he pensado todavía. De todas maneras, ninguno de los cargos es mío. A mí me nombran. Así es que dependerá de lo que me puedan proponer y de lo que yo esté dispuesto a aceptar. No lo he pensado todavía. Entre las funciones de la Fundación está velar por los intereses de los asturianos y de las asturianas. Me gustaría plantear una serie de cuestiones que precisamente afectan a su situación y a la implicación que tiene la Fundación en la gestión que ha realizado de Liberbank. De todo el mundo sabido que uno de los factores detonantes de la crisis fue la burbuja inmobiliaria, el que se convirtiese un derecho básico como es el de la vivienda en un objeto de especulación. En el caso de la economía española, esto se acentuó por su extremada dependencia del sector del ladrillo y de una banca muy vinculada al desarrollo de proyectos urbanísticos de carácter especulativo, con frecuencia vinculado a corporaciones locales. De eso hablaremos más adelante. En todo caso, el sufrimiento para las personas que eran poseedoras de hipotecas no finalizó con el estallido de esta burbuja, sino que las hipotecas continuaron siendo fuente de beneficios. Me gustaría preguntarle por qué opinión le merece la continuidad de las cláusulas suelo. En 2008, conscientes del desplome del Euribor, ustedes fijan una cantidad suelo, un límite inferior, el cual hará que 40.000 asturianos y asturianas sean víctimas de un desplome de un Euribor que pasará a cifras negativas este mismo año, después de haber estado en el 3,6. Actualmente, y después de la sentencia del Tribunal Supremo de 2013 que declaraba inválidas y ilegales estas cláusulas, están puestas en marcha por la Unidad de Consumidores 1.500 demandas judiciales. El responsable de finanzas Liberbank, Jesús Ruano, afirmaba en noviembre de 2005 que no pensaba en retirar estas cláusulas suelo. No sabemos la cantidad exacta, se estima unas 6.000. En todo caso, me gustaría saber si desde la Fundación piensan impulsar el que se compense económicamente a las personas afectadas por estas cláusulas suelo y si piensan exigir a la dirección del Liberbank que se haga con carácter retroactivo. No hay nada previsto en la Fundación a este respecto, ni le corresponde a la Fundación como accionista, más allá de lo que le plantee, en su caso, el órgano de administración, intervenir en esa cuestión. Es un tema de administración que corresponde al Consejo de Administración y la Fundación como accionista pues valorará en la Junta de Accionistas si las propuestas que realiza el Consejo son aceptables o no. Pero la Fundación no tiene funciones de administración del banco. En todo caso, la Fundación no tiene funciones de administración, pero sí tiene una importante presencia. Supone el 30%, si no estoy mal informado, del capital de Liberbank. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que esté presente en Liberbank si no quiere incidir en que esta entidad beneficie a los asturianos cumpliendo con los principios de la Fundación? La Fundación tiene una representación en el banco a través de unos consejeros dominicales que designa la Fundación, como es bien conocido,
pero también sabe, por lo que establece la legislación y por lo que establecen los estatutos, que los administradores tienen un estatuto de independencia y de responsabilidad ante la entidad a la que representan, a la que sirven. Es decir, en el ejercicio de sus funciones las ejercen con independencia de aquel que los designa y, por lo tanto, esa independencia debe de ser preservada y, por lo tanto, no le corresponde a la Fundación tutelar a los administradores para que actúen en ningún momento con criterios que pudieran no ser los del mejor interés del banco. Por tanto, dicho eso, la Fundación no tiene, entiendo yo soy un miembro más del patronato, que no entiendo que no le corresponde entrar en cuestiones que forman parte del ámbito de la Administración. Para eso están los administradores. E insisto, los administradores, aunque sean dominicales, es decir, en representación de un accionista que los designa, tienen un estatuto de independencia que debe de ser respetado, y así lo es, por parte de la Fundación. ¿No piensa que precisamente ese estatuto de independencia, el no tener que responder públicamente, como no ha sucedido hasta ahora? Usted ha sido presidente desde el año 95 y es la primera vez que ha comparecido. ¿No cree que explica en buena medida que se puedan tomar decisiones contra los intereses de amplios estratos de la ciudadanía? Por ejemplo, el que desde 2013 se sepa que hay una sentencia que hace ilegal las cláusulas suelo y que se sigan aplicando. ¿No le parece que si los administradores estuviesen de alguna manera responsabilizados, vinculados a esas decisiones, adoptarían otras? Bueno, desde luego yo no comparto su interpretación de la sentencia a la que hace referencia, pero esto es una opinión que va más allá de mi función como patrono de la Fundación. Pero dicho eso, estoy convencido de que los administradores de esta entidad y de cualquier otra actúan de acuerdo con la ley, en el marco del Estado de Derecho. Y, desde luego, cuando hay discrepancias en la interpretación de las normas, pues tenemos un Estado de Derecho que establece el procedimiento para dirimirlas. Si la sentencia a la que usted hace referencia hubiera establecido lo que usted ha dicho que establece, pues, desde luego, sería de automática aplicación y no lo es. Así es que, siendo esas las circunstancias, yo no voy a entrar a valorar más cuestiones que esto que estoy diciendo, que es el hecho objetivo de que la sentencia tiene el alcance que tiene y no otro, ¿no? Y sin entrar en valorar la opinión que cada uno pueda tener respecto a la situación de las personas que puedan estar en condiciones de mayor necesidad, etcétera, etcétera, que no es la cuestión a la que yo me estoy refiriendo en este momento. En todo caso, resulta llamativa la disciplina que se sigue a la hora de aplicar las políticas de austeridad y de seguir los criterios trazados desde Bruselas, pero cuando se habla de sentencias que claramente entran en conexión con la política designada a nivel europeo. Es decir, que si una determinada medida bancaria es injusta y ilegítima, no solamente a partir de 2013, sino con carácter retroactivo, se tiene que aplicar. Lo que no entendemos es cómo la ciudadanía tiene que seguir reclamando algo que, por cierto, los tribunales están aplicando. La cascada de sentencias está siendo desfavorable a la entidad y, además, el Principado de Asturias se ha tenido que personar para multar a su entidad en reiteradas ocasiones. Insisto, está refiriéndose a temas del banco, que yo no estoy aquí para hablar de eso. El banco ya ha manifestado su opinión al respecto de estos asuntos en diversas ocasiones y no me corresponde a mí en este momento referirme a esos temas, aunque quisiera hacerlo, no procede por mi parte. Bueno, esperemos que en algún momento encontremos un marco más adecuado para hablar de estas cosas y que no tengamos que esperar 20 años. Durante el estallido de la burbuja inmobiliaria, muchísimas familias con hipotecas acudieron a sus directores de confianza buscando soluciones para poder seguir pagando. Encontraron soluciones muchas veces leoninas, cuando no directamente que se les diese un portazo en la espalda. No pudieron recurrir a mecanismos como la dación en pago. Incluso su entidad vio cómo una persona, Jorge Cordero, protagonizó una huelga de hambre durante 63 días a las puertas de su entidad. Usted pasaba a diario delante de este hombre, que tuvo que ser ingresado en el hospital del Central de Asturias debido a los síntomas el 20 de agosto de 2012. ¿No le parece que entidades como Liberbank han cometido abusos de forma premeditada cuando las cláusulas suelo de las que acabo de hacer referencia han impulsado que muchísima gente no pudiese satisfacer el pago de su hipoteca? Estamos hablando que con la evolución del Euribor podría haber una diferencia entre 200 y 300 euros, que hacían para muchas personas con dificultades imposible el pago de la deuda. Según la Unión de Consumidores,
el 30% de los desahucios y de los lanzamientos provocados en Asturias tienen que ver precisamente con las cláusulas suelo, además de otros motivos. Según el Instituto Nacional de Estadística, un millar de desahucios corresponden a Liberbank y según las declaraciones de Carmen García Trelles, en aquel momento responsable del servicio de intermediación hipotecaria, Liberbank es el peor banco para negociar y el que más desahucia. De los 300 casos atendidos, más de la mitad correspondían a Liberbank. Y eso que, como recordaba Ana Rivas, en aquel momento viceconsejera de Vivienda del Principado, ustedes habían firmado un código de buenas prácticas. ¿Sabe usted cuántas familias han sido desahuciadas por su entidad? ¿Piensa su fundación incidir en alguna manera para que se les repare el daño cometido? ¿Y qué piensa de que existiesen soluciones alternativas que fuesen desoídas durante todos estos años? Lamento no poder entrar a debatir esto con usted por las razones que reiteradamente ya he expuesto. No es el tema la razón por la que yo estoy aquí. Yo estoy aquí como patrono de la Fundación y no como responsable de Liberbank. Pero tengo que decirle que, desde luego, ha dado datos que no corresponden a la realidad. Y tengo que decirle también que, en la medida de lo posible, siempre se trata de evitar el alzamiento de viviendas que estén ocupadas por familias o por personas que estén residiendo en ellas. Eso es así y, lamentablemente, además ha mencionado algún caso concreto que yo, por razones obvias de confidencialidad y secreto bancario, no puedo mencionar, aunque me gustaría para aclararlo, pero no lo puedo hacer. Agradecería que me indicase qué cifras he dado que no son precisas para poder corregirlas. He hecho alusión al Instituto Nacional de Estadística y a los datos del Servicio de Intermediación. ¿Me podría precisar en qué...? Si pudiera rebatírselas y entrar en el debate, ya lo hubiera hecho. Si no lo hago es porque, como le digo, no estoy aquí por ese tema y, por lo tanto, no procede que yo hable aquí en nombre de Liberbank. No obstante, usted sabe dónde estamos. Si quiere, cuando usted tenga bien, yo estoy a su disposición para lo que yo pueda hablar en ese ámbito, hablar con usted, si es que usted es accionista, como ha dicho que está en una junta de accionistas, con más razón. No obstante, como en cualquier caso como cliente, si es que lo es, o en cualquier otra condición, estoy a su disposición, pero no en este ámbito, que no estoy aquí hoy en esa condición. Por lo tanto, no estoy facultado para hablar en nombre de Liberbank en este momento, aquí hoy. Si estamos aquí es porque precisamente yo y miles de personas no le pudimos encontrar primero. Si algunos de nosotros decidimos tener que dar un paso en el campo institucional era precisamente porque veíamos que de otra manera no se iban a escuchar las voces que ustedes despreciaban. Desde el estallido de la crisis de la deuda subordinada, las personas afectadas ni siquiera pudieron utilizar los salones de actos de la entidad de la que eran clientes y luego pasaron a ser accionistas forzosos. Así que permítame que dude de la posibilidad de contactar con usted si no es a través de hacerle comparecer. En todo caso, se lo agradezco y cuando quiera podemos discutir con luz y taquígrafos, si le parece, sobre este tipo de cuestiones en el foro que usted considere preciso. Voy a continuar, si le parece, con las preguntas y contestará las que tenga bien. Me gustaría llamar la atención el contraste que produjo este tipo de casos con el tratamiento que recibieron otros clientes de su entidad. La crisis se presenta normalmente como una suerte de maldición que se extendería para todo el mundo y a mí me gustaría decir que se trata más bien de una simple palanca como las que estudiábamos en el instituto, en las clases de física. El que unos se hundan sirvió para que otros emergieran. Mientras 7.000 familias asturianas, esas eran las estimaciones porque jamás llegamos a conocer los datos, sufrían la incertidumbre de la deuda subordinada, Cajastur pasó a rescatar a grandes clientes. Y me quiero hacer referencia al caso de la Atalá porque muchos nos tememos que si no hay una revisión crítica de las políticas aplicadas hasta ahora, podríamos encontrarnos con fenómenos parecidos. Como bien sabe usted, la Atalá fue la joya urbanística de los planes de especulación y de ordenación de Llanes, dos sentencias desfavorables, 1992 y 2002. Esa extensión fue adquirida en el año 96 por el empresario austromexicano José Antonio Pérez Simón. Pasó a manos en 2006 de Desarrollos Urbanísticos Nozar Masabeu, después de que se encontrase con la oposición y la denuncia de las asociaciones de vecinos
contra el plan provisional y contra ese plan urbanístico. En ese momento, la entidad de esa superficie pasó de 3 millones de euros a 38,3 millones, hasta que las dificultades económicas de este grupo, del Grupo Nozaleda, hicieron que fuese propuesto su compra a Cajastur en el año 2008, si no me equivoco. A través de su filial, Bellos y Ponga, ustedes aceptaron la finca en 47,6 millones. Pasamos de 3 millones a 47,6. Esto se podía interpretar como una suerte de dación en pago para ricos, porque compraron una finca sin apenas valor en un terreno que ya había sido impugnado y que finalmente 2 sentencias demostrarían que no era utilizable en términos urbanísticos. En 2014, Liberbank entregó la tala a la Sareb por una cifra aproximada de 18 millones de euros. Visto el resultado, ¿usted cree que Liberbank considera la posibilidad de establecer la dación en pago para alguien más que para las grandes fortunas? Bueno, le reitero una vez más que está tocando temas que no corresponden a mi condición de patrono de la Fundación y, por lo tanto, no puedo rebatírselos, solo por el mero hecho de que no tenga argumentos para rebatírselos, que usted sabe que los tengo, porque es conocedor del proceso judicial que se ha vivido en relación con ese asunto y del archivo del mismo. Pero bueno, dicho eso, pues no tengo más que decir que no puedo entrar en este momento en ese debate ni hablar de operaciones concretas de clientes porque no puedo hacerlo en razón de las condiciones que establece la legislación respecto al secreto bancario y demás cuestiones. Pero vamos, lo que sí le digo es que, hasta donde yo sé, en los casos en los que, fundamentalmente las familias, los particulares, necesitan alguna solución por las dificultades para hacer frente al pago de las deudas por la hipoteca, se trata de buscar siempre soluciones en la medida de lo posible, soluciones lo menos traumáticas posibles para su habitabilidad y, sobre todo, en su caso, si no es dentro de la misma vivienda o reubicándolos en otra vivienda, buscando, insisto, soluciones lo menos traumáticas posible. Le puedo asegurar que, hasta donde yo conozco, la sensibilidad no solo de los órganos de administración, sino también de los empleados y ejecutivos del banco que tienen que llevar a cabo esas funciones es la mayor posible dentro de nuestras posibilidades, claro. Sí, señor León, solo para su buena organización de las preguntas faltarían 5 minutos. De acuerdo, voy a aprovechar para formular varias cuestiones. En primer lugar, la intervención del FROB, esos 124 millones inyectados a Cajastur, provocó unas políticas de reestructuración que comenzaron por el convertir a miles de ahorradores que habían demandado un plazo fijo en accionistas de su entidad. La primera pregunta, y las concateno una tras otra, sería: ¿cree usted honesta la actuación de Cajastur después de la aluvión de sentencias contrarias en las cuales se demuestra que las personas no fueron suficientemente informadas? En segundo lugar, las quejas constantes por las prácticas y los cobros de cantidades importantes, especialmente a las personas con menor patrimonio, hace que nos preocupe la evolución del mercado de Cajastur y el cierre de oficinas que ha anunciado en un 30%. En las condiciones impuestas, estamos hablando de que personas con menos de 700 euros tengan que pagar un coste de mantenimiento, una cuota de mantenimiento, incluso personas que estarían recibiendo el salario social deberían estar pagándolo, mientras que, paradójicamente, las personas con más capital no lo tendrían que pagar, y nos encontramos con descubiertos de 39 euros si no nos falla la información proporcionada por personas que nos estarán viendo ahora y que se pusieron en contacto con nosotros a través de Internet para formular sus reclamaciones. ¿Cree que tiene alguna relación esa pérdida de cuota de mercado con las prácticas implacables de cobro de comisiones por descubierto? En relación con los derechos laborales, su entidad ha sido la que más demandas ha acumulado. Uno de los efectos de las políticas aplicadas precisamente fue aplicar un ERE que afectó a buena parte de la plantilla, a pesar de que en ese momento los integrantes del Consejo de Administración de Liberbank, Cajastur inicialmente, cobraban importantes dietas. Una de las primeras medidas que adoptó su entidad fue asignar 2.500 euros de dieta por asistir a las reuniones, 5.000 en el caso de vivir en el extranjero. ¿Usted cree que es éticamente sostenible mantener esas condiciones después de que ya en 2016 la situación no es la misma
supuestamente que la que justificó, ¿no?, hipotéticamente aquella decisión. Por último, relacionado con el patrimonio, dos preguntas más muy rápidamente. Primero, la presencia de Cajastur en el sector económico del tejido industrial de Asturias ha ido desapareciendo paulatinamente. Primero fue la venta de Hidrocantábrico a EDP, después nos encontramos con que Telecable terminó en manos de Capital Riesgo Carlyle, y el último caso es el de Software Computing, el Centro Europeo de Soft Computing, del cual usted, Liberbank, es parte integrante en la Fundación para el Progreso de Soft Computing. No nos explicamos a estas alturas por qué ha abandonado este proyecto y cuál es exactamente la apuesta estratégica para cumplir con los objetivos de su fundación, que supuestamente es consolidar y velar por los intereses de los asturianos y asturianas. Nos preocupa también saber que en su momento, y querríamos saber si esto se repite, en el Consejo de Administración había integrantes que cobraban, como Luis Garicano, 123.000 euros anualmente, según el balance del año 2000, por recetar políticas liberales, en una entidad en la que personajes como Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal, cobraba 7.000 euros mensuales entre 2011 y 2013 sin la existencia de ningún tipo de contrato. Nos gustaría saber si a su fundación le preocupa en alguna medida este tipo de prácticas que se puedan estar dando en esta situación. Y ya para terminar, dos cuestiones relacionadas con la obra social y cultural que usted se encargó de liquidar en estos años. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el futuro? Y esperemos que ahí la Fundación Bancaria Cajastur tenga algo que decir acerca de los centros culturales, las exposiciones, pero también de los centros de pensionistas. Nos preocupa el impacto de estas políticas fuera de Asturias. Caja Castilla-La Mancha, Caja Cantabria, Caja Extremadura fueron absorbidas en este proceso y están sufriendo en esos territorios políticas similares. Y, para finalizar, una pregunta acerca del expolio del patrimonio asturiano. Nos preocupa qué va a suceder con la centralización de los archivos procedentes de las entidades que dieron lugar a Liberbank, si van a ser trasladados a Cuenca y si eso puede constituir una violación de la Ley del Patrimonio Cultural de Asturias. Muchas gracias. Ha hecho mención a diversos aspectos que tienen que ver de nuevo con el banco y, por lo tanto, reitero lo que le he manifestado en respuestas anteriores. Diciendo además, dejando constancia además de que bueno, pues hay bastantes inexactitudes en afirmaciones que ha hecho y por lo tanto no voy a ir rebatiéndolas porque primero no es objeto de esta comparecencia y segundo pues requeriría más tiempo del que probablemente disponemos, pero en todo caso sobre todo porque no son objeto de la comparecencia. Sí ha hecho mención a dos cuestiones que entiendo que son objeto de la comparecencia. Una es el soft computing. Efectivamente, la Fundación Cajastur era miembro es socio fundador, entidad fundadora, mejor dicho, de la fundación que sustenta el Centro para el Soft Computing. Y en aquel momento, en el año 2006, se estableció un plan por el cual se constituía este centro y se le aportaban unos recursos que se entendía debían ser suficientes para que en un periodo de 7 o 8 años, y ese era el plan programado, el centro adquiriera la madurez suficiente para financiarse como centro de excelencia, tener la condición de centro de excelencia en las condiciones que están establecidas a estos efectos, creo que por la Unión Europea, y en el ámbito de la Unión Europea, y por esa vía obtener la financiación necesaria, si no para el 100%, por lo menos para la mayor parte de sus necesidades para el funcionamiento. A esos efectos se llegó a un acuerdo por el cual se aportaron durante 6 años consecutivos, entre 2006 y 2011, 1 millón de euros cada año, desde lo que era entonces Cajastur, y simultáneamente también por parte del Principado, creo que fondos procedentes de los fondos mineros, si no estoy en error, otros 6 millones de euros, con lo cual sumaban 12 millones. Adicionalmente, desde 2011 se siguieron aportando recursos a este centro, en concreto desde el ámbito de Cajastur y posteriormente de la Fundación se aportaron otros 500 y pico mil euros, más de 500.000 euros adicionales. Bien, por lo tanto, los compromisos de la Fundación con el centro, que estaban definidos a priori desde el primer momento, que se constituyó, se cumplieron todos, uno tras otro. No solo se cumplieron, sino que en exceso en cuanto a la aportación económica,
y a partir de ahí, pues la evolución del centro es una cuestión que yo no estoy en condiciones de analizar porque ni es mi campo de profesional, ni tengo capacidad para valorarlo, no estoy en condiciones de hacerlo, más allá de lo que me pueden informar las personas que están en el patronato y que bueno, parece que al final pues el proyecto desgraciadamente pues no alcanzó las expectativas que en su momento se habían establecido. Y, en función de eso, pues el patronato ha decidido lo que es conocido y que yo conozco también pues a través de medios de comunicación y no mucho más. Es decir, pero los compromisos de la Fundación con el centro se cumplieron todos, desde el primero hasta el último. E, insisto, había un plan definido a priori, que era un plan, yo creo que, en mi opinión, mi modesta opinión, generoso, porque aportaba un total de prácticamente 13 millones de euros a un proyecto, con 7 años por delante para trabajar sin estar presionados por las necesidades financieras, porque el dinero se aportaba anticipadamente, es decir, que había recursos y, por lo tanto, los investigadores tenían que dedicarse a organizar el centro y ponerlo en condiciones de alcanzar ese nivel de excelencia. Las razones por las que eso no se ha logrado las desconozco y no soy quien para juzgarlo porque no lo sé. Una última, entonces, precisión, ya que hemos encontrado una respuesta a algunas de nuestras preguntas. Me gustaría saber si usted conoce los términos del acuerdo firmado por la Comisión Negociadora del ERE de extinción del Centro Europeo de Soft Computing con el representante legal de la Consejería el pasado 22 de diciembre. Me gustaría saber si puede explicarnos los términos legales y de qué parte económica se va a hacer cargo la Fundación Cajastur en ese ERE de extinción. Desconozco los términos, no lo conozco. Muchas gracias y doy por finalizada mi comparecencia. Gracias, señor León. Por lo tanto, tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor patrono de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, por su comparecencia en este acto. Simplemente, bueno, yo me quedo sorprendido con algunas justificaciones. Señor Menéndez, usted comparece aquí como representante designado por esta Junta General como entidad fundadora de la extinta Cajastur, ahora denominada Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, la cual ostenta más del 30% del accionariado de la entidad bancaria Liberbank, cuyo negocio bancario de la extinta Cajastur usted promovió para que allí se integrara y a la que se cedieron ese negocio bancario en una asamblea el día 29 de junio de 2011. Pero no hay que olvidar también que anteriormente la transformación en Fundación Bancaria de la extinta Caja de Ahorros de Asturias también era representante a propuesta de esta Junta General. Por tanto, por doble motivo, creo que debe dar explicaciones en esta Cámara y no eludirles. Usted no es una persona ajena a este Parlamento, aunque lo quiera evitar con alguna de las contestaciones que ha dado a quien me ha precedido en el uso de la palabra. O sea, que usted ha representado a esta entidad antes a este Parlamento antes y lo representa ahora. Por tanto, entiendo que usted está aquí para dar cuenta de la gestión en los órganos en que está representando, tanto de modo directo como de modo indirecto, no lo olvide, a esta Junta General del Principado de Asturias, entidad fundadora de la extinta Caja de Ahorros, ahora Fundación Bancaria Cajastur. Por tanto, voy a comenzar las preguntas que estimo que tenga bien atenderlas. Caja de Ahorros de Asturias ahora está representada por más del 60% en el grupo Liberbank. Ahora apenas llega al 40%. Corrígeme si me equivoco. Por tanto, con ese porcentaje se ha perdido ese control, esa mayoría que teníamos en el grupo bancario. Los porcentajes de participación que tiene la Fundación en el banco son públicos y, por lo tanto, no es necesario que yo los reitere aquí. Usted sabe que a esos efectos lo que establece el acuerdo, el Memorandum of Understanding, asumido por el Reino de España, y lo que establece a su vez el resto de normativa que se ha ido publicando a raíz de ese memorándum, es que las fundaciones bancarias, y se origen las cajas, pero posteriormente las fundaciones bancarias, deberían reducir su porcentaje de participación en el banco en el que participaran por debajo del 50%. En caso de que, y en todo caso, si mantuvieran el control, deberían dotar unas reservas, un fondo de reservas especial que está regulado y que realmente son unas condiciones muy exigentes. Por tanto, lo que se ha hecho en el caso de
la Fundación es seguir la pauta que marca la normativa y que está alineada con lo que establece ese memorándum. Por tanto, entiendo que a pesar de haber condiciones exigentes, ustedes han optado por tener la pérdida del control de la entidad. No, la evolución de la participación en la entidad es la lógica, teniendo en cuenta las necesidades de capitalización que ha tenido todo el sistema financiero español y que todas las entidades han llevado a cabo. Así es que no es nada distinto de lo que ha pasado en otros casos. No es una cuestión de optar voluntariamente por una opción o por otra, es una cuestión de evolucionar de acuerdo con lo que la normativa y los requerimientos regulatorios establecen. Esa evolución, usted lo considera que es evolución. Yo sigo insistiendo que ha sido una pérdida de control porque usted lo manifiesta, aunque no me lo quiere reconocer. Dentro de esa pérdida de control, y aun cuando se disponía del 60% de participación, ustedes han decidido que el domicilio social del Liberbank se estableciera en Madrid y no en ninguna de las cajas, en la región o comunidad autónoma, en ninguna de las cajas fundadoras. ¿No es cierto? Esa es una decisión que adoptaron los órganos competentes para hacerlo, ¿sí? ¿Y usted entre ellos? Yo soy miembro de los órganos que soy y no nada más, miembro más. Usted representa a una parte del accionariado. ¿Usted estaba a favor de ese cambio de domicilio? Lo que voté en esos órganos consta en las actas y no es cuestión de debatirlo aquí, pero desde luego... No, es que usted está representando a esta Cámara, con lo cual puede darnos explicaciones de si votó a favor, votó en contra o simplemente ha tenido el asentimiento. Usted puede preguntar lo que considera conveniente y yo voy a contestar lo que considero conveniente. Claro. Veo que, bueno, si usted no contesta, es que es usted quien se está poniendo en evidencia ante todos los asturianos, eludiendo contestar a preguntas concretas, señor Menéndez, que le estamos formulando por quien le ha nombrado. Por lo cual, si sigue así en esta postura, es que entonces usted se está reconociendo implícitamente como persona inapropiada para esta representación y mucho menos para querer dar explicaciones a esta Cámara. Es su opinión que yo respeto y nada bien, más. Sí. Y bueno, yo sigo diciendo que su postura, la cual puedo respetar, pero que no la comprendo ni la comparto, de eludir esa... Bueno, pues obviamente el domicilio está trasladado, de Liberbank ha sido trasladado a Madrid, entiendo implícitamente con el apoyo de usted, porque no me contesta ni sí ni no. Esta región ha perdido, pues se han desviado ingresos fiscales que podían corresponder a esta comunidad autónoma en favor de otra comunidad autónoma, ¿no? Insisto, está usted hablando de temas que no son objeto de esta comparecencia, pero desde luego eso que acaba de afirmar no es correcto. ¿Me quiere decir que ahora no pagan impuestos ninguno en Asturias? ¿Que están pagando impuestos en Asturias? ¿Tributo? Es un tema que tendrá que preguntar a quien tributa, que es el banco, y yo no estoy aquí en representación del banco, pero luego pagamos todos nuestros impuestos de acuerdo con la legislación vigente y pasamos los correspondientes controles de inspección, así es que nada que decir. Le leo el motivo de la comparecencia, porque usted la conoce, igual que yo, y por la que le ha pedido y si no que me corrija el letrado, por la que le he pedido la comparecencia. Como patrono de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, en representación de la Junta General del Principado, para que informe sobre materias relativas a la Fundación y más concretamente en relación con la postura de la misma en la gestión de Liberbank. ¿Usted a quién representa en Liberbank? Yo aquí estoy en mi condición de patrono de la Fundación. ¿Me deja terminar, por favor? Sí, sí. Bien, vale. Y la representación el papel de la Fundación en relación con la gestión del banco se materializa, se visualiza en la Junta General de Accionistas, que es donde los accionistas tienen su foro para manifestar su opinión. Y eso es el ámbito en el que yo me puedo mover aquí a los efectos de la comparecencia solicitada. Es decir, la Fundación, en relación con la gestión del banco, establece sus criterios y define sus criterios y manifiesta sus puntos de vista a través de la Junta General de Accionistas, como corresponde al resto de accionistas, ni más ni menos. Y a ese ámbito Y usted, como accionista, que es la Fundación, no pretende darle al órgano que lo nombra, ¿no? Perdón, no lo he entendido bien. La Fundación Bancaria Caja Asturias es accionista de Liberbank, ¿no? La Fundación Bancaria Caja Asturias es accionista de Liberbank, sí. Usted está designado en esa fundación por esta Cámara, ¿no? Soy patrono de la Fundación en representación de la Junta, sí. Y se niega a dar explicaciones de su gestión a través de su representación indirecta en Liberbank a través de esa fundación a quien le designa, ¿no? No me niego a dar explicaciones. ¿Me está contestando? Perdone. Entonces se niega. Estoy contestando en los términos en los que considero que debo contestarle y no en los que usted considere, que por eso usted pregunta y yo respondo. Entonces,
Le estoy contestando en los términos en los que considero que debo contestarle, que ya los he expresado reiteradamente. Otra cosa es que a usted no le guste o no le convenza, pero eso es otro tema. Es mi derecho y mi libertad contestarle en los términos en los que creo que debo contestarle, y no solo eso, sino que es también mi obligación. Aunque esa obligación no responda a sus expectativas, que no lo sé. De todas maneras, he de decirle y recordarle que mi condición de presidente de la Fundación no nace del acuerdo de esta Cámara, eso nace del patronato. Y mi condición de miembro del Consejo de Administración de Liberbank y de consejero delegado en estos momentos no nace del acuerdo de esta Cámara, nace de las decisiones que toma al respecto la Junta General de Accionistas del Banco y el Consejo de Administración sucesivamente, primero para designar consejero del banco y luego para designar consejero delegado. Tanto es así que esos cargos los ostento antes de tener la condición de patrono de la Fundación. Así es que es una evidencia, creo que clara, ¿no? Lo digo para aclararle, lo digo para aclararle, si es que hacía falta aclarárselo, el por qué estoy definiendo el ámbito de responsabilidades en razón del cual acepté responder a la convocatoria. Aceptación que le recuerdo que es voluntaria y no obligatoria. Sí, ya le digo, si yo ya sé la historia por la que usted representa, quién representa, esta entidad fundadora, cuando la antigua extinta Caja de Ahorros, pues representaba pues entidades fundadoras, esta Junta y el Ayuntamiento de Gijón, las corporaciones locales, los impositores, si eso ya lo sé, aunque usted trate de eludir o desviar la